A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el ingeniero Roberto Jaramillo. Roberto se ha especializado y ha trabajado estos últimos años en todo el tema de emprendimientos para personas con discapacidad, para grupos prioritarios. Roberto, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Gaby, muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Considero que el tema de el emprendimiento y el enlace con grupos de atención prioritaria y específicamente con la discapacidad es un tema muy interesante que tiene enorme potencial y sobre el que creo hay que trabajar muchísimo. Qué chévere, Roberto. Quiero que me cuentes un poquito cómo empezaste en este tema, porque tengo entendido que estabas trabajando en la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades. Ahí nació todo este tema de poder ayudar a las personas a tener sus propios emprendimientos para que puedan desarrollarse de manera autónoma. Y de ahí, ¿cómo fue esto evolucionando? Cuéntanos un poco cómo fue los inicios. Claro, en realidad el proyecto surge desde la vicepresidencia. Mi experiencia siempre fue orientada un poquito en el tema financiero, desarrollo de proyectos, pero el enlace específico con temas de discapacidad y grupos prioritarios nace justamente en el 2013 con la vicepresidencia. Y en el origen de la misión solidaria Manuel Espejo, uno de sus elementos importantes a desarrollar dentro de la metodología era la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En ese proceso sí, lo que identificabas eran empresas que podían reclutar a las personas de sus procesos de selección de personal y en función de sus capacidades pues eran vinculados a la institución y tenían actividades específicas. Sin embargo, no era suficiente. Evidentemente, dentro de las estadísticas que manejábamos se empezó a evidenciar que las personas eran incluidas muchas veces solamente en nómina, pero nunca asistían a las empresas, nunca fueron parte real de la nómina institucional. Y evidentemente nos dimos cuenta que no era la única alternativa que debíamos tomar. Y nace de ahí la segunda variable de este proceso inclusivo, que son los emprendimientos, donde el potencial y el origen del proceso era la persona con discapacidad y sus ideales. Entonces es en este año 2013 donde se le empieza a dar forma a este proyecto. En la Secretaría Técnica de Discapacidades surge el fortalecimiento de esta iniciativa, donde el emprendimiento conectado de manera sinérgica con las empresas empieza a tener un potencial mucho más importante y empieza a ser considerado como un camino a seguir para las personas con discapacidad. Habían enfrentado un largo trayecto de exclusión, donde las empresas, como te comentaba, no lograban incluirlas, tenían capacidades las personas con discapacidad que no eran consideradas. Entonces sí, probablemente siempre fue necesario partir desde el origen, ellos como el centro de la iniciativa. El emprendimiento entonces tomó fuerza, se hicieron varios eventos, un evento de inclusión laboral, era el primer encuentro de inclusión laboral en el 2013. Después lo hicimos mucho más grande y empezamos a anclar en esto al sistema financiero, donde en su momento el Banco Nacional de Fomento, actual Ban Ecuador, con cooperativas de ahorro y crédito y bancas un poquito más desarrolladas, empezaron a darse cuenta que las personas con discapacidad y sus iniciativas empresariales tenían un enorme potencial. Las estadísticas demostraban que eran de los mejores pagadores del sistema financiero. Teníamos apenas una tasa de morosidad del 3%, te hablo más o menos del 2014-2015, del total de emprendedores que habíamos logrado vincular con la banca. Entonces, esto llamó mucho la atención de la banca estatal y evidentemente de la banca privada.
y fue lo que fortaleció y le dio un empuje mayor al proyecto de emprendimientos. A raíz de esto se hizo un encuentro de inclusión productiva, porque el término que buscábamos anclar en el Estado era la inclusión desde el punto de vista de la productividad, porque había toda una estrategia del cambio, la transformación de la matriz productiva, pero si dejábamos por fuera a las personas con discapacidad, donde hay estudios que demuestran que existe una no producción en el Producto Interno Bruto Mundial de casi el 15% por la exclusión de las personas con discapacidad. Esto fue considerado dentro de la política de Estado, dentro de los proyectos que se desarrollaron, y las personas con discapacidad empezaron a ser como el centro de atención. Es decir, les daban prioridad para los préstamos y todo eso. Sí, evidentemente no era un camino prioritario en un principio. Seguían siendo excluidas y de cierta manera nosotros también en el análisis nos damos cuenta que estábamos formando una exclusión positiva. Es decir, queríamos crear un convenio específico para las personas con discapacidad, pero que al mismo tiempo era excluyente del sistema tradicional financiero. Sin embargo, era la única alternativa, porque era la forma en la que la banca privada podía y la banca pública podía empezar a tomar en cuenta este grupo de atención prioritaria. Se espera que en el futuro, porque es un proceso que entiendo se sigue trabajando, yo ahora me dedico al tema de emprendimiento, sigo con grupos prioritarios, pero no específicamente en la discapacidad, y entiendo que existen aún muchos retos. Es un grupo que ha sido visualizado, que sabemos del potencial que tiene, la banca privada y la banca pública los tienen ahora en la mira, pero es una política de largo plazo, donde los grupos financieros deben empezar a hacer de esto un sistema accesible, no accesible únicamente desde el punto de vista sistemático o comunicacional. En sí, las políticas que crean en las instituciones financieras deben buscar que las personas con discapacidad que no tienen garantías, que tienen quizá a veces niveles excesivos de endeudamiento, no porque quieran endeudarse o sean malos pagadores, sino que está directamente relacionado con su situación, con su condición, deben empezar a modificarse estas políticas y estos requerimientos de fondo para que en realidad las personas con discapacidad tengan un espacio y sean un ente productivo valioso. Como se demostró, aproximadamente 1.500 emprendimientos fueron aprobados a nivel nacional y las iniciativas demostraban que de estos 1.500 apenas 100 iniciativas por múltiples razones habían tenido que dejar sus labores. Lo que te demuestra que incluso en la tendencia mundial del emprendimiento era un grupo que tenía un nivel de deserción muy bajo. Y eso te empieza a enseñar mucho. Quizá en el tema numérico los emprendedores muchas veces nos cerramos y somos un cuadrado perfecto en el que si la tasa interna de retorno no te dice que es beneficioso, entonces no deberías invertir. Pero empiezas a conocer emprendedores donde tenía una tasa interna de retorno completamente negativa, los análisis financieros te demostraban que no era el camino. Y ellos al contrario te demostraban en su desarrollo que el emprendimiento siempre fue su origen y ahora era su futuro y era la realidad con la que la familia surgía. Entonces sí, es una enseñanza importante. Hay algo importante y súper interesante. Al principio, como tú nos dices, la inclusión laboral era un poco complicada porque si bien tenías personas con discapacidad que tenían potencial, incluso tenían estudios universitarios y estaban preparados para ser profesionales, más se los contrataba a nivel cafetería, archivo, limpieza y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces no se tomaba, como tú bien dices, en cuenta sus capacidades y para llenar esos porcentajes de contratación para personas con discapacidad, que lamentablemente todavía en algunas instituciones sigue existiendo, los contrataban para esos cargos y no para los cargos un poquito más técnicos o profesionales. Entonces ahí surge todo el tema que tú dices de los emprendimientos, porque se encontró que ahí ellos pueden salir por ellos mismos y que incluso ellos están empezando a dar trabajo a sus comunidades, y eso me parece súper importante también que aclaremos un poquito y que comentemos a nuestros amigos cómo ellos de haber sido discriminados ahora son los que dan trabajo a su familia, a su comunidad y salen adelante incluso como poblaciones enteras desde que se empezó a dar esta oportunidad a las personas con discapacidad. Pero más allá de eso también quiero que nos cuentes cómo hicieron ustedes
ustedes todo el tema de publicidad para que ellos puedan surgir en sus emprendimientos? Porque nosotros sabemos que si es que te pones un negocio, te pones un emprendimiento, necesitas que sea conocido, necesitas no solo el préstamo para que puedas tener los materiales y hacer el emprendimiento, sino que necesitas que te conozca la gente para que puedas ir inflando ese negocio. Entonces, ¿cómo fue todo el apoyo que ustedes hicieron para que las personas puedan surgir de esta manera? Evidentemente fue un reto enorme. Como en todo el sector de emprendimientos, quizá el área comercial es una de las áreas más importantes del emprendedor, porque es lo que te ata con el mercado. Buscas vincularte de alguna manera con una imagen, un logotipo, un producto con un empaque llamativo que te diferencie de la oferta actual del mercado y que permita que tengas mayores oportunidades. Los emprendedores que habíamos conocido y que conocemos hasta el momento, tengo la oportunidad de seguir en contacto con muchos de ellos, te presentaban cosas muy interesantes desde su óptica, quizá fruto de la experiencia, y no podemos hablar en muchos de los casos de una formación académica que le diga exactamente al emprendedor cómo debió generar un logo, una marca, cómo enlazarlo en función de la cromática, los colores del mercado, pero tenía muy buenas iniciativas. Entonces el proyecto consideró la inclusión de un grupo de diseñadores gráficos que trabajaban con el emprendedor uno a uno la idea de negocio. Evidentemente en el transcurso de esto hablabas de una base de 1.500 emprendedores donde un equipo limitado de diseñadores gráficos no podía manejarlo todo. ¿Cuántos? Entonces estábamos hablando en ese momento de 3 diseñadores, que después terminó siendo un diseñador, una diseñadora, y bueno, en realidad el trabajo era enorme, un reto gigantesco, porque como tú bien lo mencionas, es la puerta de entrada a un mercado. Pero logramos hacerlo. Muchos de los proyectos contaron con su marca, con su logotipo, con una estrategia de empaque. Y no se hizo de manera autónoma, es decir, no solamente fue inversión pública. Existieron empresas en el camino que lograron fortalecer los emprendimientos apadrinándolos. Y valga este espacio para hacer un llamado a esas empresas, porque hay un montón de emprendedores que lo único que necesitan no siempre es quizá el dinero, como es mal visto o mal entendido. Requieren un apoyo, un profesional, como se hizo en muchos talleres, donde especialistas en marketing, en diseño, hablaban con los emprendedores, les daban su óptica, lo que deberían hacer con sus productos y sus proyectos para que ellos empiecen a trabajarlo, y el emprendedor con discapacidad tenía esa potencialidad. Solo tenías que darle una pequeña semilla y el trabajo lo hacía él, sin ningún reparo, no pensaba mucho en su tiempo, sí quizá debatía entre mi discapacidad, mi familia, mi negocio, pero siempre sabían que era su alternativa. Entonces fue un reto enorme la parte comercial, se logró hacer, pero en realidad el trabajo era del emprendedor. Nosotros cumplíamos con orientarlos, darles la técnica que quizá académicamente no la tenían, pero a nivel experimental la tenían de sobra. Entonces era un aprendizaje constante. No podíamos decir que nosotros, quienes lideramos el proyecto en ese momento, éramos los únicos responsables de que eso haya surgido. En realidad siempre fue el trabajo del emprendedor. Lo es, no fue con nosotros, lo es y lo seguirá siendo con N número de incubadoras que hay en el mercado, que siguen orientando a los emprendedores. Pero si nos ponemos a pensar, sin emprendedores no existieran esas incubadoras, no existiría la necesidad de generar políticas públicas inclusivas. Y todo es un camino en el que el emprendedor es el protagonista. Y es por eso también que el llamado va hacia los emprendedores con discapacidad. La discapacidad per se demuestra un reto y muchas veces un limitante que debe ser roto a nivel de estas experiencias. Tengo varios emprendedores que te podría mencionar. Mónica en Puerto López, que es un ejemplo impresionante, creo que tuviste la oportunidad de conocerla, de saber de ella, donde el reto era enorme, una familia con muchos problemas, su hijo con una discapacidad que casi era del 90% física y no podía interactuar por sí solo, pero que hoy por hoy tiene un negocio que permitió que eduque a sus 2 hijas, ahora son profesionales universitarias. Es importante, perdón que te corte ahí, porque no se trata solo del apoyo a la persona con discapacidad, por supuesto, sino a sus cuidadores o sustitutos, que bueno, ahora también se está hablando de este tema a nivel de inclusión productiva, el tema del sustituto, porque hay personas que tienen discapacidad demasiado severa, o sea, muy elevada, y obviamente ellos no pueden surgir con estos emprendimientos por sí solos, sino que sí necesitan el apoyo de su cuidador, ¿no es cierto? Así es. Entonces se les dio la oportunidad también a ellos para que puedan seguir estos emprendimientos, y ahí tenemos el ejemplo de Mónica, como bien dices. Por supuesto. Entonces sí, te das cuenta que muchas veces la discapacidad no era un limitante para que tú puedas ser un emprendedor, pero en otras ocasiones sí lo era.
y no por falta de voluntad. La condición en sí de salud de la persona con discapacidad era lo que limitaba y le impedía llegar a ser emprendedor por sí solo. Pero fue otra dinámica interesante. La inclusión del grupo familiar como un núcleo productivo fue una dinámica que nos enseñó mucho también y que nos abrió las puertas con múltiples instituciones internacionales que vieron este modelo como un modelo a ser replicado. Entonces, claro, como el caso de Mónica y muchos casos más, Mónica como madre del hogar, representante en sí de su hijo que tiene discapacidad, fue quien tomó el liderazgo en su emprendimiento. Y como bien lo mencionábamos, es un proceso sinérgico que tiene un factor multiplicador importante. Un pequeño recurso con la mentoría necesaria, con el direccionamiento específico, hace que este negocio saque adelante a una familia que tenía retos importantes, no tenía las condiciones de vivienda necesarias, las condiciones de salud para Tito, que las requería por su propia condición de discapacidad. Ahora, sabemos cómo empezó todo el tema de los emprendimientos y el apoyo para estas personas. ¿Cómo están haciendo ahora? Se cerró una secretaría que es la que impulsó todo este proyecto. Bueno, inició en la vicepresidencia, como tú dices, pero ya se cerró la primera incubadora. ¿A dónde fue? ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Cómo se les está apoyando? ¿Hay más incubadoras aquí en el país? ¿Cómo pueden ellos llegar a tener este apoyo? Como te lo mencionaba, surgimos y aprendimos de este proceso de discriminación positiva, donde la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades creó una incubadora, la primera incubadora pública de emprendimientos, en este caso especializados en temática de discapacidad, pero no excluidos de la lógica de emprendedurismo a nivel mundial. Esta iniciativa, por políticas de Estado, por múltiples factores del entorno gubernamental, tuvo que ser redireccionada al Instituto Rector, al ente rector, que es el Ministerio de Industrias y Productividad. Y ahí es donde se recibió un premio incluso, ¿no es cierto? Correcto. A nivel internacional. De hecho, desde la Secretaría se manejó todo este proceso, se aplicó a un concurso internacional, la metodología fue reconocida y en el momento de ser transferida al Ministerio se otorga un premio a la labor que se hizo casi durante 5 años, fundamentada puntualmente en la discapacidad. Cómo una metodología de emprendimientos inclusivos podía abrir las puertas a 1.500 emprendedores con dinámicas, como tú lo mencionabas hace un momento y dejamos el punto pendiente quizá, de cuántos puestos de trabajo se crearon, aproximadamente 3.500 puestos de trabajo creados con 1.500 iniciativas. Y no eran solamente puestos de trabajo creados para la misma familia, se vinculaban a familias de otros emprendedores, a familias de la comunidad. Entonces la dinámica y el factor multiplicador era enorme. Entonces sí, en ese momento el premio fue reconocido en función de la metodología, el trabajo que se hizo durante años. El Ministerio de Industrias y Productividad fue quien recibió el premio, pero por el trabajo de muchos años. Y ahora esta iniciativa se transformó ya en una política de Estado, porque el Ministerio de Industrias y Productividad hoy tiene su incubadora y es MiProLab. No busco quizás hacer aquí un proceso de pautaje donde sí es MiProLab el camino, pero eso es lo que nos ha ido enseñando este proceso. Surge de un emprendimiento, una metodología, herramientas, la creación de una incubadora pública de emprendimientos para personas con discapacidad. Esta metodología es transferida a la institución rectora y ahora esta institución rectora crea un camino de incubación para emprendedores, no solamente con discapacidad, sino para todos los emprendedores del ecosistema, pero con un enfoque mucho más dirigido hacia la innovación, hacia el anclaje productivo, hacia la generación de fondos de capital de riesgo. Es decir, le dimos abriendo la puerta al Estado para que siga trabajando en un entorno que hoy por hoy es necesario. Es importante eso, Roberto, porque tengo entendido que cuando llegó el proyecto al Ministerio, al MiPro, hubieron algunas cosas que empezaron a unificarse con ya la experiencia que tenían desde el MiPro. Por ejemplo, el seguimiento que se les da a estas personas. Normalmente para las incubadoras, el crear este espacio para los emprendedores es como que ya se les impulsó para que lancen su emprendimiento y ya. Y se les dejaba como que ya tienes un emprendimiento, felicitaciones, siga adelante. Pero hay un punto súper importante aquí que yo creo que es parte fundamental para que estos emprendimientos sigan saliendo adelante y sigan multiplicándose, que es este seguimiento que ustedes les daban. ¿Cómo es ese proceso de seguimiento?
Bueno, y la metodología del emprendimiento a nivel mundial debate aún este seguimiento y este acompañamiento. Pero la lógica del aprendizaje que nos dejó este proyecto nos permitió entender que el seguimiento era fundamental. Los emprendedores sí, tenían que buscar la autonomía, la autosuficiencia y debíamos haber generado durante el tiempo de incubación las habilidades y capacidades necesarias para que sean ellos quienes tomen las decisiones y quienes empiecen a liderar un proyecto que se debía a ellos específicamente. Sin embargo, un equipo técnico que lo respalde, a quienes puedan hacer consultas, quienes evalúen periódicamente o que no necesariamente evalúen, pero que sí direccionen en caso de que vean ciertos retos en el emprendimiento, era fundamental. Las familias con este acompañamiento se sentían más seguras. Teníamos casos en los que no necesitaban nuestro acompañamiento y para nosotros también era algo valioso. Porque tenías muchos emprendedores que te decían, ¿sabe qué? Yo sé que ustedes tienen muchísimos proyectos, muchísimas personas y yo hoy por hoy me siento capaz de hacerlo solo. Entonces, ahora lo hago solo, lo hago sola, mejor esta ayuda, diríjale a esta otra persona que yo sé que lo necesita. Entonces aprendías incluso de esa generosidad y humildad de las personas. Pero la metodología al ser transferida al ministerio también permitió que el ministerio identifique que es necesario trabajar este tipo de procesos. El seguimiento y el acompañamiento al emprendedor es necesario, no debe ser algo exigido. O sea, en realidad el emprendimiento depende mucho de la voluntad del emprendedor. Y si empezamos a ponerlo como un proceso obligatorio, quizá estamos alejándonos de la lógica, pero fue fundamental. Sí, un ejemplo de eso es, por ejemplo, en el terremoto que hubo en Manabí. A mí me llamó mucho la atención que este equipo acompañe a todos sus emprendedores. O sea, enseguida se movieron como hormiguitas llamando a las personas con las que iniciaron estos emprendimientos, de decir cómo está tu negocio, pasó algo, perdiste algo, cómo te podemos ayudar. Y eso es como que en parte les ayudó a tener esa seguridad de seguir adelante, de que no están solos y que pueden seguir. Tal vez no todas las personas tuvieron este acompañamiento cuando estaban ahí y en estos casos tan delicados, tal vez la persona se puede desmoronar de que mi negocio se fue abajo porque se me cayó mi espacio de producción y no tengo nadie que me ayude, y ellos en cambio sintieron este respaldo y pudieron seguir adelante, y eso no les impidió a continuar con su emprendimiento. Entonces es súper importante esto del acompañamiento y por eso te quería hacer esta pregunta. Antes de cerrar, quisiera que tú, dentro de tu experiencia y todo, nos des un mensaje a nuestros televidentes motivacional, ¿no? ¿Cómo les puedes tú motivar a que se lancen a hacer esto? Porque hay veces que tienen mucho miedo. Entonces dicen, sí, bueno, tal vez sí me van a financiar, pero después ¿cómo pago? No sé si es que en realidad a mí me van a dar ese seguimiento, ese acompañamiento, porque sí, tal vez hay algunas personas que les han ayudado en este sentido, pero ¿a mí por qué me van a dar este acompañamiento si yo no tengo nada, sino solo una visión? O sea, hay muchos casos que tal vez detienen a las personas a lanzarse a hacer este emprendimiento, a hacer esto. ¿Y qué les podemos decir para que digan, ya, lo voy a hacer? Bueno, tuve la oportunidad de escuchar a un docente universitario en un taller donde nos explicaba claramente que es mejor el 1% de 100 que el 100% de 0. Y cuando nos lo dijo, lo dice muy rápido y tú lo repiensas y te pones a analizar y dices, ¿qué me está queriendo decir? Cuando yo tengo una idea y no decido lanzarla al mercado y no decido probarla y no decido retarme a mí mismo para conocer mis capacidades, estoy teniendo el 100% de 0. Porque, aunque debatible, ¿no? Porque tengo la idea. Sin embargo, no quiero lanzarme, no quiero retarme. Sin embargo, cuando doy un paso y empiezo a darle forma a mi producto y lo pruebo con mi familia, con mis amigos, después con mi barrio, con mi empresa, con los conocidos de otras localidades, empiezo a dar ese 1%. Y es mejor tener ese 1% de 100 que el 100% de 0 porque sé que me reté a mí mismo como emprendedor. El temor del emprendedor muchas veces es el error, pero de los pequeños o grandes errores han salido grandes oportunidades, grandes ideas, grandes negocios. Entonces lo que yo le puedo decir a los emprendedores es superen ese miedo. Salgan de esa zona de tranquilidad, esa zona de confort que es escuchada ampliamente en el tema del emprendimiento y rétense a ustedes mismos.
Muchas veces, y recuerdo claramente que en un taller me mencionaban, pero usted cómo me habla de emprendimiento si no es emprendedor. Y fue cuando yo iniciaba en este proceso y tenía mucha razón. Sin embargo, en el camino vas aprendiendo que a veces puedes ser emprendedor, a veces no todos son emprendedores. Pero sí es importante que te retes. Entonces cuando fue en una escuela, de hecho, un chico de 5º curso me dijo esto, en un colegio. Y eso me abrió a mí también muchísimo el panorama. Y me obligó a retarme a mí mismo y a lanzarme a un mercado donde quizá no sabía qué iba a pasar. Pero aprendes mucho y creo que el emprendedor debe obligarse a sí mismo a ir más allá. Sacar su idea, probarla en el mercado, saber que es posible hacerlo porque se va a sorprender. Lo único que puedo decirles a todos los emprendedores es que se van a sorprender cuando sepan lo que son capaces de hacer, porque quizá hoy no lo saben porque no lo han intentado. Solo inténtenlo, pruébense ustedes mismos y sé que las cosas buenas van a llegar. Como dice el dicho, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Exactamente. Pero después vuelves, empiezas de nuevo y tal vez ahí encuentres un sí en el camino. Muchas gracias, Roberto, por esta entrevista, por este momento, esta intervención tuya. Queremos que nuestros amigos se sientan ahora sí motivados a seguir adelante con sus metas, con sus propósitos, con sus visiones, porque no hay nada imposible, porque tienen el apoyo dentro de nuestro país. O sea, a veces que decimos, no, pero es que en este país no es como los países desarrollados que tienen todas esas puertas abiertas. No, sí las tenemos. Tenemos muchas puertas abiertas. Han pasado ya algunos años, desde el 2013, que estos emprendimientos están surgiendo, hay mucho trabajo por hacer. Ahora es cuando necesitamos de esos emprendedores para que nuestro país siga adelante. Así que gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Gaby. Esperemos encontrarnos en el camino nuevamente y gracias a nuestros queridos televidentes una vez más por acompañarnos en este su programa Sociedad Inclusiva. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.